Como jefe final aterrador, me disfracé de conejo inofensivo y fui recogido por un humano sucio. En el camino, mi mente estaba llena de cómo comerme a este humano. El humano me llevó a casa y dijo que primero se bañaría. Se oyó un ruido susurrante detrás de mí. Giré la cabeza al escuchar, queriendo ver si el humano se estaba limpiando bien. Al girarme, una curva uniformemente ondulante entró desnuda en mis ojos. Al siguiente segundo, mi nariz sangró a borbotones. 1. Desde lejos, Antonio vio algo amarillo temblando en la hierba. Pateó al monstruo que bloqueaba su camino y se acercó a la maleza. Era un conejo crema, tan pequeño que no llegaba a la palma de la mano. Al oír el ruido, el conejo se sobresaltó y se derritió como un helado, convirtiéndose en una tortilla de conejo. ¿Te has perdido? Se agachó Antonio, mirando con interés al pequeño. ¿Dónde están tus padres? El conejo inclinó la cabeza, con ojos húmedos. ¿También estás sin hogar, como yo? Antonio levantó al conejo del suelo. ¿Te llevo a casa? Acarició las orejas temblorosas por el miedo. Te daré muchas zanahorias deliciosas. Después de decirlo, Antonio se marchó con el conejo. En el lugar que Antonio no podía ver, la cara del conejo cambió, y la comisura de los labios se levantó como la de un humano. Me tapé la cara para no reírme. No esperaba que el primer intento de cazar a un humano fuera tan fácil. Los humanos son tan fáciles de engañar, solo tenía que hacerme pequeño, y me llevó sin estar en guardia. Levanté la cabeza y miré discretamente hacia arriba. Este humano es guapo, parece que tendrá carne tierna y sabrosa. Solo que está sucio, cubierto de sangre y polvo. Pero no importa. Los humanos suelen ser criaturas limpias. Cuando se lave, lamé los labios. Lo comeré. 2. Antonio. Gritó Diego, ¿ya terminaste allí? Sí, Antonio guardó el arma y se acercó a sus compañeros. Todos revisados, están muertos de verdad. Buen trabajo, Diego le dio un golpe en el hombro. Ya es tarde, vayamos a descansar, mañana por la mañana hablaremos. De acuerdo, asintió Antonio y subió al coche con los demás. Antonio vivía en una habitación individual. No era grande, pero estaba bien equipada, incluso tenía una bañera pequeña. Antonio me sostenía en sus manos y murmuraba cosas. ¡Qué suerte! En mi primera misión me toparon con un equipo tan bueno. Parece que son un equipo famoso en el ranking. ¿Será el mecanismo de protección para nuevos? Antonio sacó ropa limpia y entró al baño conmigo. Me dejó en el lavabo y se inclinó para llenar la bañera. Estás muy sucio, luego te lavaré. Moví las orejas y miré a mi alrededor. Se oyó un ruido susurrante detrás de mí. Giré la cabeza al escuchar, queriendo ver si el humano se estaba limpiando bien. Al girarme, una curva uniformemente ondulante entró desnuda en mis ojos. Me quedé helado como conejo. A los segundos, algo caliente comenzó a gotear de mi nariz. 3. Antonio se dio cuenta de que el conejo que había recogido sangraba por la nariz. Se volvió apresuradamente para revisarme. Con el movimiento de Antonio, la curva que hacía latir el corazón del conejo se expuso por completo. Me sobrecalenté y la otra nariz también comenzó a sangrar. Se acercaba cada vez más, y la vista se hacía más nítida. Ya no pude contener la hemorragia, sangraba sin parar. Pasó un rato antes de que la hemorragia se detuviera. Antonio respiró aliviado y me llevó a la bañera. Llenó su palma de agua y me limpió el polvo poco a poco. Debido a la pérdida de sangre, estaba tan débil que me derrumbé frente a él. El baño estaba lleno de vapor, y el olor fresco del humano limpio llenaba mis fosas nasales. Inhalé profundamente y abrí los ojos. Este humano es delicado y blanco, con huellas de conejo en el suelo. Parece que no tiene fuerza, podría matarlo con un solo golpe de garra. No entiendo por qué viene a un lugar tan peligroso. Antonio me cogió por el cuello y me acarició suavemente. Disfrutando del servicio, la idea de comérmelo desapareció gradualmente. Tiene buenas manos para masajear, sería una lástima comérmelo ahora. Bueno, hoy no tengo mucho hambre, mañana lo comeré. Me volví para que me acariciara el vientre. El ruido del agua no cesaba, y oí algo diferente. Antonio también lo notó. Me sostuvo y miró la ventana cerrada con llave. El ruido se acercaba, y el vidrio comenzó a temblar. Al siguiente segundo, el vidrio se rompió en 1000 pedazos, y un monstruo con forma de tigre entró en la habitación, golpeando la pared con un pan. El monstruo se levantó con dificultad, con ojos rojos sangrientos, gruñendo a Antonio.
Me mordí los dientes con irritación. Los monstruos pequeños de ahora tienen demasiado valor, se atreven a interesarse por mi presa. Haré la espalda para asustarlo. La vista se movió, y Antonio me levantó y me metió en la boca. El monstruo se agachó, acumulando fuerza, y se lanzó a Antonio. Antonio no se inmutó. Se desvió ligeramente y agarró el cuello del monstruo con ambas manos. Luego, se oyó un crujido espeluznante, y una lluvia de sangre roja tiñó la pared. La habitación se volvió silenciosa. Antonio abrió la boca, y caí en su palma. Tenía una expresión serena, con una sonrisa en los labios, nada que ver con alguien que acababa de arrancar a un monstruo a pedazos. Está bien, ya está seguro, solo era un monstruo pequeño. Se acercó y rozó mi cabeza con su cara. ¿Por qué estás tan tranquilo, mi conejo? ¿Será que, su tono se volvió frío de repente, eres un malvado, como ellos? Yo. Inmediatamente mostré mi vientre. 4. Tuve pesadillas toda la noche. En el sueño, volví a mi forma original accidentalmente. Antonio me vio y me presionó contra el suelo con una mano. Yo, que debería ser el amo del calabozo, no pude resistir, dejándole acariciarme. Tenía una expresión terrorífica y decía, los conejos malos se convierten en estofado. Sudaba frío, moviendo las patas desesperadamente, pero no podía escapar de la mano de Antonio. Algo me tocó. Al abrir los ojos, vi a Antonio. Estaba frotándose los ojos, bostezando, despierta, Rubio, bajamos. Rubio era el apodo que Antonio me dio. Estaba de espaldas, buscando ropa en el armario. Viendo su espalda desprotegida, mis pensamientos se aclararon. Obviamente, era el mejor momento para comérmelo. Aproveché para abrir la boca, listo para tragarlo de un bocado. Antonio parecía tener ojos en la espalda, apenas abrí la boca, se volvió. El aire se congeló, y Antonio miró fijamente a la abertura abismal que podría tragarlo completo. No se sorprendió demasiado. Sacó la pierna y me dio un puntapié en la mandíbula, mientras presionaba mi cabeza hacia abajo con la mano. ¡Crack! Mi boca se cerró. Me levantó frente a él, admirado. Los animales del calabozo son diferentes, tienen muy buenos dientes. Pero eso no es excusa para morder. Si lo vuelvo a hacer, te pego. Me dio una palmadita. El golpe fue justo, dolía pero no mataba, solo me aplastó como una tortilla. Más preocupante que eso fue otra pregunta. ¿Quién es realmente? ¿Cómo puede tener una mente tan fuerte? Este humano no es alguien a menospreciar. 5. Antonio me metió en el bolsillo y bajamos. Diego estaba hablando con los compañeros sobre la misión del calabozo. Todos habéis visto la misión del sistema. Esta vez es diferente. Tenemos que eliminar riesgos ocultos. ¿Riesgos? ¿No soy yo el mayor riesgo? Claro, otra vez estos humanos que se creen capaces de matarme. Bufé con desprecio. Mientras hablaban, saqué la pata y me aferré al borde del bolsillo de Antonio, observando aburrido. En el suelo, una sombra negra se agrupaba a los pies de Diego. No era una sombra normal, parecía un ser vivo. Se movía de un lado a otro, intentando meterse en los pantalones de Diego. Diego lo pateó, y volvió a caer al suelo. De repente, la sombra abrió los ojos y me miró. Apenas una mirada, supe que no pertenecía aquí, era como yo. La sombra apartó la vista, sin querer prestarme atención, y volvió a intentar meterse en los pantalones de Diego. Creo que en este calabozo puede haber criaturas tan poderosas como el jefe final, o incluso más. Así que tened cuidado, primero recolectemos información. Para estar seguros, no actuemos a ciegas. La mirada de Diego se posó en Antonio. Antonio, eres nuevo, no te esfuerces demasiado, avísanos si pasa algo. Entendido, asintió Antonio. Diego se levantó y palmeó las manos. Bueno, a comer, que necesitamos energía. El desayuno preparado por los NPC estaba en el comedor. Todos cogieron platos y eligieron comida. Antonio me sacó del bolsillo y me ofreció un pepino de su plato. Giré la cabeza, sin interés. ¿Quién come eso? Yo soy carnívoro. Antonio probó con varias verduras, todas rechazadas. Frunció el ceño y miró a Diego, que estaba detrás de él. Capitán, ¿hay zanahorias? ¿Zanahorias? Sí, las que comen los conejos. Antonio me llevó ante Diego. Sí, hay, Diego frunció el ceño, pero ¿de dónde sacaste este conejo?
Lo encontré el primer día que entramos al calabozo, me acarició, estaba solo en la hierba, parecía desamparado. Diego me miró sin decir nada. Me puse tenso, listo para atacar. Por suerte, Diego no hizo nada. Estar bien con mascotas, pero en el calabozo, los monstruos pueden disfrazarse, ten cuidado. Lo sé, respondió Antonio, Rubio no es malo. Al oírle defenderme, levanté el pecho con orgullo. Diego asintió y pidió a un NPC una zanahoria pelada. Estaba fresca y jugosa. Gracias, capitán, sonrió Antonio a Diego. Diego era fanático de la belleza, y se acercó con los ojos entrecerrados. Incluso si fuera un monstruo, te protegería. Si tienes miedo por la noche, ven a verme. Podríamos. No terminó la frase porque alguien lo interrumpió. Una figura alta salió de la sombra y se detuvo detrás de Diego. Tenía la piel morena, cabello largo recogido, y su sombra cubría a Diego por completo. Javier se agachó y puso la mano en el hombro de Diego. Javier dijo lentamente, cariño, ¿qué estás haciendo? 6. Diego cambió de tema de repente. Podríamos discutir juntos la formación y desarrollo de los nuevos. Pero mejor en el día, empujó al hombre que estaba detrás de él. Por la noche estoy ocupado. El ambiente entre ellos se volvió tenso. Antonio, contacto, se dio la vuelta y colocó la zanahoria cortada delante de mí. Salté lejos, sin siquiera mirar la verdura. No puedes dejar de comer, Antonio reflexionó y me ofreció un bollo de carne de su plato. ¿Este te gusta? Me acerqué a olerlo. El aroma de la carne penetró en mis fosas nasales, y la relleno dentro de la masa brillaba con aceite. Mis ojos se iluminaron, y lo devoré de un bocado. Antonio se sorprendió y me dio otro. Vaya, realmente eres un conejo especial del calabozo. Después del desayuno, Antonio me metió en el bolsillo y salimos a matar monstruos. Él era rápido, con un movimiento de cuchillo, decapitaba a los enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Yo estaba en su bolsillo, balanceándome con sus movimientos, casi saliendo volando varias veces. El olor a sangre en el aire me hizo pensar que este humano no era lo que parecía. Aunque tenía una cara inofensiva, sus acciones eran aterradoras para un conejo. Pero comérmelo sería más interesante, mucho más divertido que esas presas que solo saben temblar y gritar. Me froté las garras emocionado. Mientras pensaba, Antonio se detuvo. Respiraba agitadamente por el esfuerzo físico. Salió del campo de batalla y me tocó en el bolsillo. Sus manos estaban sucias y manchadas de sangre, y en segundos mi pelaje se pegó, oliendo a hierro. Sacudí la cola con fastidio, queriendo alejarme, pero noté que sus manos temblaban. No solo las manos, todo su cuerpo temblaba. ¿Qué pasaba? ¿Tenía miedo? No podía ser, mataba monstruos como si cortara verduras. Estaba confundido. A medida que más temblaba, por cuidado hacia mi presa, me acerqué a su palma. Claro, los humanos, por fuertes que sean, son criaturas frágiles que necesitan consuelo. ¡Qué débiles! Suspiré y le lamí la herida en la palma para calmarlo. Con mi ternura, Antonio se recuperó gradualmente. Giró la muñeca y me sacó del bolsillo. ¿Rubio se preocupa por mí? Su rostro estaba pálido, pero su tono era alegre. No te preocupes, estoy bien. Me enterró la cara en mi pelaje y me dio 2 besos en la cabeza. Quédate quieto, pronto volvemos a casa. Te bañaré luego. Me volví rígido y me metió de nuevo en el bolsillo. Mi pelaje estaba impregnado de su olor, y los labios tenían gotas de su saliva por los besos. Lamé la humedad, era el sabor de Antonio. Creo que su saliva es tóxica, porque mi piel debajo del pelaje ardía y mis orejas estaban calientes. Me rasé con la pata trasera, pero no ayudó. Suspiré y me enterré la cara en las patas. Los humanos carecen totalmente de límites. 7. Al regresar, lo primero que hizo Antonio fue llevarme al baño. El agua caliente eliminó el olor a sangre, y el aroma natural de Antonio llenó el aire. Mi nariz tembló, y no pude resistir el impulso de trepar hasta su clavícula. A mitad del camino, Antonio me cogió de repente. Sin estar prevenido, me quedé boca arriba en su mano. Luego oí sus palabras. Ah, cierto, aún no he visto si Rubio es macho o hembra. Levanté las orejas y me contraje instintivamente. Antonio notó mi reacción y extendió mis patas con fuerza. ¿Por qué te escondes? Vio lo que estaba debajo de mi pelaje. Eres tan pequeño y te da vergüenza que te miren. Me enojé al instante. Soy pequeño ahora,
Pero cuando vuelva a mi forma real, te asustaré. Antonio no sintió mi ira y siguió examinándome. Apartó el pelaje mojado y presionó suavemente con los dedos. ¿Qué hacía? No soy un conejo cualquiera. Me retorcí desesperadamente, pero me detuve al oír las palabras más aterradoras de mi vida. He oído que los conejos tienen periodos de celo frecuentes. Sonrió con malicia. ¿Quieres que te castre? 8. Mi cola se erizó de terror. En ese momento, la idea de comérmelo desapareció. Solo quería escapar de este humano espeluznante. Me forcejé, salté de su mano al agua y me dirigí a la ventana, moviendo las patas con fuerza. Antonio me agarró al instante. Estaba bromeando. Me acarició la cabeza. Los conejos buenos no son castrados. Gruñí con fastidio y le di la espalda, sin querer mirarlo. Mira tú. Como no le hice caso, me cogió en brazos, pequeño conejo, pero con mucho carácter. Antonio me hablaba, pero no lo escuchaba. Mi atención estaba fija en un lunar rojo en su mejilla, rojo intenso como una piedra. Lo miré, tragando saliva, sintiendo que mi cuerpo se calentaba como un fuego. Después de mucho esfuerzo, logré apartar la vista. Antonio notó mi movimiento y me tocó. ¿Todavía enojado? Vi su sonrisa y suspiré resignado. Si usaba ese tipo de seducción, no podía culparlo. 9. No olvidaba mi objetivo, pero tampoco quería comérmelo. Era guapo y se esforzaba por seducirme, así que decidí dejarle vivir un poco más. El único problema, Antonio me daba muy poca comida. Me trataba como un conejo normal, media empanada o un huevo al día, a veces incluso partía el huevo por miedo a que me ahogue. En pocos días, estaba tan delgado que me derrumbaba en la cama. Antonio se preocupó mucho. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Preguntó, tocando mis patas suavemente y agitando un juguete delante de mí para despertarme. Estaba tan hambriento que el juguete se multiplicaba en mi vista, girando hasta marearme. Antonio me cogió, sin cambiarse de ropa, y bajó corriendo en pijama. No temas, te llevaré al médico. Llegó a la clínica del NPC y golpeó la puerta con los nudillos. Hola. ¿Alguien está ahí? Se oyó un ruido detrás de la puerta. Alguien miró por el ojo de la cerradura y abrió con precaución. ¿Qué sucede a esta hora? Doctor, lo siento por molestar, pero mi conejo, me mostró, débil, parece enfermo. El médico mayor se sorprendió. Aquí trato a personas, no a animales. Antonio frunció los labios, a punto de llorar. Por favor, es mi única familia. Me estremecí como conejo. El médico, conmovido, negó con la cabeza y me cogió de sus manos. Vale, lo intentaré. De repente, se oyó un rugido de monstruo fuera. Claramente, la huida de Antonio había atraído a criaturas ocultas. El médico palideció y miró a Antonio. No se preocupe, yo me encargo de ellos. Antonio se levantó, sacando un cuchillo de la cadera. Garantizo su seguridad, revise tranquilamente. Después, desapareció en un instante. El médico se secó el sudor y buscó el estetoscopio. Solo estábamos él y yo en la habitación. El hambre invadió mi mente, destruyendo mi razón. Me levanté y abrí la boca hacia su espalda. Antonio regresó rápido, limpiando la sangre del cuchillo. Al levantar la vista, nuestros ojos se encontraron. La habitación estaba vacía, solo yo en la mesa, moviendo las orejas con la cabeza inclinada. Antonio entrecerró los ojos. ¿Dónde está el médico? Me rasé la cara con la pata trasera, fingiendo no entender. Él caminó por la habitación y se detuvo delante de mí. Me agarró del cuello y abrió la boca con fuerza, sacando al médico, que apenas había sido tragado. El médico, empapado, se secó la cara y señaló con temblor. Se me cayó la gafas adentro. Antonio sacó las gafas y el médico, al ponérselas, se calmó. Creo que tu conejo no está enfermo. Dijo, ajustando los lentes. Solo tiene hambre. 10. Antonio me arrojó los restos de un monstruo. Estaba tan hambriento que dejé de fingir y los devoré en pocos bocados. Cuando terminé, me cogió y volvimos a casa. Me bañó, me cepilló los dientes y me secó el pelaje, pero al final, no me llevó a la cama como siempre. Con una expresión seria, me sostuvo y me reprendió. Te daré suficiente comida, pero no vuelvas a comer humanos. Rasé las orejas, ignorándolo. ¿No me oyes? Me agarró las orejas. Los conejos malos son castrados.
Temblé, pero por orgullo seguí fingiendo indiferencia. Soy el jefe final del calabozo. ¿Cómo voy a dejármelo amedrentar con palabras? Si los demás monstruos se enteran, perdería toda mi reputación. La mirada de Antonio se enfrió. Entonces duerme solo esta noche. Me arrojó al rincón y se metió en la cama. Hice un ruido de desprecio. ¿Quién quiere dormir con él? Me acurruqué en un rincón, pero por primera vez en mi vida de conejo, no pude dormir. Estaba despierto, dando vueltas, mientras Antonio respiraba profundamente, dormido plácidamente. Pensé que era por el exceso de comida, pero la insomnio continuó una semana. Aunque estaba cansado, no podía encontrar una posición cómoda. ¿Habríame puesto una maldición? Miré a Antonio, furioso. Salté a la cama, decidido a acabar con él. Pero cuando vi su rostro suave iluminado por la luna, no pude hacerlo. Me quedé indeciso, y acabé despertándolo. Él abrió los ojos, con voz ronca. ¿Rubio? Me apretó contra su pecho. ¿Has reconocido tu error y has venido a buscarme? Eso es, buen conejo. Su aliento me envolvió, y en un minuto me dormí. Antes de perder el conocimiento, pensé, quizás no lo coma. Es guapo, tiene voz bonita, me baña y me alimenta, salvo por sus momentos aterradores, no está mal. Podría criarlo, o hacerle mi pareja. Así no tendría que luchar contra monstruos, solo quedarse en casa y me dar conejitos. Bostecé, y mi mente se nubló. 11. Después de reconciliarnos, Antonio volvió a llevarme en su bolsillo a todas partes. Como no era un miembro oficial, tenía libertad para moverse, y nadie lo interrumpía mientras no hubiera peligro. Me llevó a ver paisajes, me metió en nidos de pájaros para robar huevos, y ahora estábamos en la hierba, con una corona de flores en mi cabeza. Un compañero corrió hacia Diego. Capitán. Un NPC dijo que hay una cueva más de 300 millas al sureste del pueblo. Dicen que es muy profunda, llena de huesos, probablemente el nido del objetivo de la misión. ¿Cómo? Moví la cabeza. Mi madriguera no está allí. ¿No me buscan a mí? Escuché a escondidas su conversación. Está lejos, Diego frunció el ceño. ¿No hay más información? El compañero negó. Nadie que entre sale vivo. Los dedos de Antonio se detuvieron en mi pelaje. Diego asintió. Investiguen más, no se pierdan ningún detalle. Hizo un gesto con la mano. Preparen sus equipos, saldremos en 3 días. De regreso, Antonio estuvo sorprendentemente callado. Por la noche, ni siquiera interactuó conmigo, se sentó en la cama, afilando su cuchillo, que cortaba la madera con facilidad. Me acerqué para llamar su atención. Él parpadeó y apartó la vista del filo. ¿Rubio? ¿Quieres dormir? Guardó el cuchillo y me llevó a la cama. Se acurrucó, tocando mi nariz y mis patas. ¿Tienes familia? ¿Familia? Soy un conejo solitario, no tengo familia. Antonio me acarició, con voz débil. Fui criado por mi hermano. Después de que murieran mis padres, él se encargó de mí. Trabajaba día y noche, hacía cualquier cosa para que comiera. Luego conoció los calabozos, las recompensas de una misión equivalían a meses de sueldo. Por mi matrícula, entró sin dudar. Sus ojos se humedecieron. Decía que eran peligrosos, llenos de criaturas extrañas. Tuvo suerte al principio, pero la suerte se acabó. Murió, matado por un monstruo que escondía en el suelo, está en este calabozo. Sus dedos se apretaron en mi pelaje, con rabia. Lo mataré, pase lo que pase. 12. ¿También estás sin familia, Rubio? Me abrazó fuerte. Cuando acabe la misión, te llevaré a casa, te haré comida rica. Eres lo único que tengo. Su voz se desvaneció, se había dormido, moviendo la cabeza con pesadillas. Mi corazón dolía, como atado por enredaderas con espinas. Dudé, pero al final me transformé en humano. Aunque podía ser descubierto, necesitaba abrazarlo. Con un destello de luz, me acurruqué a su lado. Antonio, sintiendo el calor, se acercó a mi pecho. Lo abracé, acariciando su espalda. Su ceño se suavizó. Desde mi altura de conejo, parecía alto y fuerte, pero ahora, en brazos, era delgado y frágil. Me sonrojé al sentir deseos indecentes, pero él se dio la vuelta y me atrapó entre sus curvas. Esa noche, soñé con él, toda la noche. 13. Desperté sobresaltado.
Antonio estaba a punto de despertarse. Me transformé en conejo rápidamente. Él abrió los ojos, buscando en la cama. ¿Rubio? Se dio la vuelta y se estrelló contra una pared peluda de 3 metros de alto. El silencio fue total. Levantó la cabeza y miró a la pared con incredulidad. Cerré los ojos, resignado. Maldición, me olvidé de cambiar el tamaño. 14. Antonio solo tardó segundos en aceptarlo. Vaya, la comida le ha sentado bien, has crecido mucho. Me palmó la cabeza. ¡Qué gran conejo! Yo. Se metió al baño, y cuando salió, me cogió de la pata. Vamos, Rubio, a dar un paseo. Me resistí. ¿Ir así, como un monstruo anunciando su presencia? Sus compañeros me matarían al instante. Aunque podía defenderme, ser perseguido con espadas era molesto. Me puse de pie con las patas traseras, golpeando el techo con mi cabeza. Al hacerlo, expuse partes de mi cuerpo que estaban ocultas bajo el pelaje. Antonio se detuvo, mirando hacia abajo. Impresionante. Sonrió. No solo has crecido de tamaño, sino también en otras áreas. Yo. 15. Vamos, ¿no te sientes incómodo en este cuarto tan pequeño? Intentó convencerme, acariciando mi barbilla con destreza. Me relajé, derrumbándome en el suelo. No. Susurró. Sé lo que temes, pero nadie te hará daño. Moví la cola, tentado. Pero su paciencia se agotó. Bueno, bajaré solo. Se puso serio, se ató los cordones de los zapatos sin mirarme. Me levanté, indignado. ¿No iba a insistir más? Casi le decía que sí. Le mordí la ropa, negándome a dejarle ir. ¿De verdad quieres venir? Preguntó, alzando una ceja. Parpadeé. Vale. Sonrió. Vamos. Salí de la habitación con dificultad, saltando y haciendo temblar el suelo. Los compañeros salieron del comedor, alarmados, con ollas y cuchillos en las manos. ¿Qué es eso? ¡Alerta! Posible ataque de monstruos. El temblor se acercó, y Diego y los demás se prepararon para luchar. Al final, aparecí yo, un conejo enorme, seguido de Antonio. ¿Capitán? ¿Están preparando un picnic con esas ollas? Sonrió, apartándose para mostrarlos. Miren a Rubio, ha tenido un segundo crecimiento. ¿No es lindo? El cuchillo de Diego cayó al suelo. 16. ¿Cómo puede ser un conejo? Claramente es un monstruo. Susurró un compañero. Sí, ¿quién vio un conejo tan grande, y además carnívoro? Añadió otro. Diego se frotó la sien. Antonio. Él me acarició la cabeza. Come, que el capitán me llama para algo. No levanté la cabeza, pero mis orejas se alzaron curiosas. Antonio, Diego lo llevó a un lado, tu mascota no es un conejo normal. Antonio no mostró sorpresa. Lo sé. Es un riesgo para nosotros. ¿Y usted no tiene una criatura peligrosa a su lado, capitán? Diego se calló. No se preocupe, Rubio no hará daño ni traicionará a los monstruos. Pausó, si lo hace, lo mataré con mis propias manos. Temblé, y la carne en mi boca perdió sabor. Me alejé del grupo, indignado. Estos humanos. ¿Se acercan solo para incriminarme? 17. Por la noche, Antonio recogía sus cosas en la habitación. Mañana no puedes venir a la misión, el capitán lo prohibió. Me puse furioso. ¿Por qué? Rodé por el suelo, con lágrimas fingidas en los ojos, haciéndome el desvalido. Antonio me acarició. Eres demasiado grande, no cabes en el coche. Me volví al tamaño de la palma de la mano. Él negó. Es peligroso, no puedo protegerte. Abrí la boca, mostrando mis dientes afilados. No, insistió. Desesperado, hablé. Deja que yo te proteja. Nos miramos a los ojos. Por suerte, Antonio era adaptable, aceptó que hablara en segundos. ¿Por qué? Me abrí la boca, pero mis orejas se calentaron. Si no me dices el por qué, ¿cómo puedo decidir? Insistió. Es que, me preocupas, no quiero que te hagas daño, balbuceé, me duele verte herido o triste. Se agachó y me llevó a su palma. ¿Entonces me quieres? Me quedé boquiabierto, con las orejas ardiendo. Bien, sonrió,
ya sabiendo la respuesta. Te creo. 18. Una enorme cueva apareció en el horizonte. Joder, ¿tiene 10 metros de diámetro? ¿Qué monstruo necesita un agujero tan grande? Exclamó un compañero, apretando su arma. Diego advirtió en voz baja. Con cuidado. El pasaje serpenteaba cuesta abajo, y la luz se volvía cada vez más débil. Antonio encendió una linterna, huesos humanos, animales y monstruos aparecieron sin previo aviso, apilados hasta el fondo. Incluso yo me tensé, no recordaba esta cueva, pero el olor en el aire me dijo que el enemigo no era ordinario. Algunos monstruos insectoides aparecieron, corriendo hacia ellos al detectar su presencia. No eran fuertes, 2 cuchillazos los mataron. Pero nadie se relajó, desde el fondo de la cueva, una ola de gusanos blancos se abalanzaba hacia ellos. 19. Todos se reagruparon, confiando sus espaldas a los compañeros. Antonio era rápido pero no resistente a largas batallas, y su velocidad disminuyó. Un monstruo aprovechó la brecha y se lanzó a morder su brazo. Salté de su bolsillo, volviendo a mi forma real en un abrir y cerrar de ojos. El monstruo fue aplastado con un pisotón, derramando un líquido verde. Antonio me miró y sonrió. No sabía que eras tan guapo, rubio. Claro que sí. Rasé el suelo con las garras, la ternura era un disfraz, esta era mi verdadera apariencia. Me preparaba para brillar ante él cuando el suelo tembló, abriéndose una grieta bajo sus pies. No pudo esquivar y cayó a la oscuridad. Me lancé hacia él, envolviéndolo en mi abdomen para protegerlo. 20. Caímos al fondo de la cueva, donde el aire olía a podredumbre, peor que cualquier olor que hubiera sentido. Antonio intentó levantarse, solo lo solté después de comprobar que no estaba herido. En la oscuridad, algo enorme se movía. Al encender la linterna, el monstruo se hizo visible. Los ojos de Antonio se contrajeron, y sus manos temblaron. Lo encontré. Se lanzó con velocidad, dejando destellos de cuchillo en el aire. El monstruo gruñó de dolor, pero un golpe lo envió volando 100 metros. Me transformé rápidamente, atrapándolo en mis brazos. Espera, no seas impulsivo. Pero Antonio no escuchaba. Sus ojos estaban rojos, aferrándose al cuchillo. Suéltame. Fue él quien mató a mi hermano. Lo protegí de los ataques, tranquilizándolo hasta que finalmente se calmó. Llorando, sus ojos se posaron en mí y empezó a quitarse la ropa. ¿Qué haces? Pregunté alarmado. Sé que quieres reproducirte conmigo, lo sueño todas las noches, mi rostro se incendió, pero ahora no es el momento. Haremos esto cuando salgamos. No tengo experiencia, pero seré suave, no te haré daño. Antonio no respondió, solo ató su chaqueta a mi cintura. Lleva algo para cubrirte. Te has estado frotando contra mí todo el rato. Pensé que eras un insecto y casi te apretujo. Yo. 19. Todos se reagruparon, confiando sus espaldas a los compañeros. Antonio era rápido pero no resistente a largas batallas, y su velocidad disminuyó. Un monstruo aprovechó la brecha y se lanzó a morder su brazo. Salté de su bolsillo, volviendo a mi forma real en un abrir y cerrar de ojos. El monstruo fue aplastado con un pisotón, derramando un líquido verde. Antonio me miró y sonrió. No sabía que eras tan guapo, rubio. Claro que sí. Rasé el suelo con las garras, la ternura era un disfraz, esta era mi verdadera apariencia. Me preparaba para brillar ante él cuando el suelo tembló, abriéndose una grieta bajo sus pies. No pudo esquivar y cayó a la oscuridad. Me lancé hacia él, envolviéndolo en mi abdomen para protegerlo. 20. Caímos al fondo de la cueva, donde el aire olía a podredumbre, peor que cualquier olor que hubiera sentido. Antonio intentó levantarse, solo lo solté después de comprobar que no estaba herido. En la oscuridad, algo enorme se movía. Al encender la linterna, el monstruo se hizo visible. Los ojos de Antonio se contrajeron, y sus manos temblaron. Lo encontré. Se lanzó con velocidad, dejando destellos de cuchillo en el aire. El monstruo gruñó de dolor, pero un golpe lo envió volando 100 metros. Me transformé rápidamente, atrapándolo en mis brazos. Espera, no seas impulsivo. Pero Antonio no escuchaba. Sus ojos estaban rojos, aferrándose al cuchillo. Suéltame. Fue él quien mató a mi hermano. Lo protegí de los ataques, tranquilizándolo hasta que finalmente se calmó. Llorando,
Sus ojos se posaron en mí y empezó a quitarse la ropa. ¿Qué haces? Pregunté alarmado. Sé que quieres reproducirte conmigo, lo sueño todas las noches, mi rostro se incendió, pero ahora no es el momento. Haremos esto cuando salgamos. No tengo experiencia, pero seré suave, no te haré daño. Antonio no respondió, solo ató su chaqueta a mi cintura. Lleva algo para cubrirte. Te has estado frotando contra mí todo el rato. Pensé que eras un insecto y casi te apretujo. Yo. 21. Nos escondimos en un rincón, mientras el monstruo sin objetivo rugía y se revolcaba. Antonio me acarició el cabello rubio, examinó mi rostro y pellizcó mis abdominales. No eres tan lindo como conejo, pero guapo, pareces un extranjero. ¿Te gusta? Pregunté. Sí, contestó directamente. Señaló al monstruo, rubio. Me llamo Adrián, lo interrumpí, queriendo que recordara mi verdadero nombre. Bien, Adrián, no vaciló, ve y devóralo. Miré el insecto con ojos verdes. No como cualquier cosa. Él frunció el ceño, acariciando el cuchillo. Reconociendo la brecha de fuerza, dejó de atacar ciegamente. ¿Puedo usar tu cuchillo? Él me miró. ¿Qué harás? Matarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero me soltó el arma, temblando. ¿Vivirás? Sí, confesé por primera vez. Soy el jefe final que buscan los humanos. ¿Crees que temo a un insecto? Lo acaricié la cabeza como él hacía conmigo. Espera por mí. 22. El cuchillo de Antonio era afilado, con un movimiento, el insecto se partió en trozos. Pero su vitalidad era sorprendente, cada pedazo se convirtió en un monstruo independiente. No habría fin a esto. A menos que lo comiera. Mi poder es devorar, absorber habilidades al comer a los enemigos. Si lo devoraba, controlaría los trozos y saldríamos con Antonio. Me transformé en conejo gigante, aguantando el asco, y mordí la cabeza del insecto. Cuando Diego y los demás llegaron, todo había terminado, solo Antonio y un conejo con el abdomen hinchado estaban en el espacio. 23. El aviso de misión completada sonó en sus mentes. Los compañeros cansados se dirigieron a la puerta de luz. Estoy agotado, dormiré todo el día. Yo también. ¿No comen? Tengo hambre. Los insectos me saciaron. Antonio me tocó la nariz. Nosotros también dormiremos, luego te haré comida rica. Estaba tan lleno que solo pude lamer su dedo en respuesta. Diego ordenó a los compañeros que se retiraran, luego indicó a Antonio. Ve primero. Él entró a la puerta de luz, pero chocó contra una barrera invisible. Intentó varias veces, pero fue rechazado. Diego se acercó. Por él, me señaló. Es el jefe final, ¿no? Solo se puede sacar si muere, usas un objeto especial o tienes habilidades. Antonio se congeló, abrazándome con fuerza. ¿No hay otra forma? Entendí y salté de sus brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Antes de que pudiera abrazarme, Diego llamó a una sombra con ojos rojos. Lu, ¿puedes sacar al conejo? Sí, respondió, pero con un precio. ¿Cuál? 7 veces, esta noche. Diego. ¿Puedo pagar en cuotas? 2. Vale, hazlo rápido. Las sombras envolvieron mi cuerpo. Antes de ser absorbido, vi a Antonio agitar la mano. Adrián, nos vemos pronto. Yo también lo pensé, nos vemos, Antonio. Epílogo. Los conejos tienen celo frecuente, los machos, todo el año. Al llegar a casa de Antonio, no pude resistir. Me transformé en humano, rodando en su cama, oliendo su olor. Él abrió la manta y me vio, un hombre alto de cabello rubio oliendo su colcha como un obseso. Adrián, me cogió la cabeza, ¿tan me quieres? Asentí. Sus dedos recorrieron mi labio. Demuéstramelo. Las horas pasaron, el olor a Antonio y a mí se mezcló en el aire. Él jadeaba, voz ronca. ¿Cuánto dura el celo de los conejos? Las hembras, 8-15 días, los machos, todo el año. Lo abracé, ¿no te gusta? Es mi amor. Él suspiró desesperado. No hace falta tanto. Fin.